Aleluya. Los discípulos de Jesús guardan su palabra. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor disciplinado que sigue al maestro y sus enseñanzas. Amén. Aleluya. ¿Quieren que se lo repita? Se lo repito de nuevo. Amén. Los discípulos de Jesús guardan su palabra. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor disciplinado que sigue al maestro y sus enseñanzas. Amén. Si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, vemos que los discípulos de Jesús siguieron a Jesús para aprender de él. Él les enseñó y ellos hicieron lo que habían aprendido de Jesús. Amén. Eso hicieron los discípulos. Amén. Entonces nosotros como discípulos de Jesús tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Aprender de él y enseñarle a otro lo que hemos aprendido de Jesús a través de su palabra. Amén. La palabra de Jesús. Amén. Eso tenemos que enseñarle a otros. Todo lo que Jesús enseñó. Amén. También podemos ver que el Nuevo Testamento, ¿cierto?, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que estos hombres, discípulos de Jesús, escribieran lo que nosotros ahora tenemos como el Nuevo Testamento. Y Jesús dijo que Él iba a enviar el Espíritu verdad, ¿cierto? El Espíritu verdad, el Espíritu Santo, que le iba a recordar las cosas que le había enseñado, ¿cierto? Entonces ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, fue el que le trajo, le recordó, guió a los discípulos de Jesús para que escribieran el Nuevo Testamento, ¿cierto? O sea, que seguía la palabra de Jesús. Amén. Por eso fue enviado el Espíritu Santo. Entonces ellos no escribieron nada que fuera contrario a la enseñanza de Jesús, porque ellos tenían que vivir lo que su maestro, su Señor Jesús les enseñó a ellos. Y ellos tenían que seguirlo al pie de la letra y enseñarle a otro, amén, lo mismo, ¿cierto? No nada diferente de lo que Jesús les había enseñado a ellos. Entonces, esa es la única manera de hacer discípulos, amén, para Jesús enseñar lo mismo que Él los ha enseñado. Entonces, eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Amén. Para ser discípulos para Jesús tenían que enseñar lo mismo que Jesús les había enseñado. Y cuando el Espíritu Santo vino y ellos escribieron el Nuevo Testamento, les recordó lo que Jesús les había enseñado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, no podemos enseñar nada contrario a la verdad, a la doctrina de Cristo. Nada contrario podemos enseñar. Tenemos que vivir la palabra de Dios y tenemos que enseñarle a otros que vivan la palabra de Dios. Eso se llama ser un discípulo de Jesús. Amén. Recibir su palabra, o sea, guardar su palabra, que es recibirla y aplicarla en nuestra vida y enseñarle a otro lo mismo. Amén. Tenemos que amar la palabra de Dios, enseñarle a otros que amen la palabra de Dios. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Y para eso tenemos que disciplinarnos. Por eso se dice que un discípulo es un seguidor disciplinado, que sigue al maestro y su enseñanza. Y para seguir a Jesús y su enseñanza tenemos que estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Meditarla día y noche, como dice. ¿Para qué? Para aplicarla, para guardarla en nuestro corazón y que el Espíritu Santo los trae, los recuerda y nosotros la aplicamos, la vivimos. Amén. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. No puede decir a alguien que es un discípulo de Jesús si no le gusta estudiar la palabra de Dios, que no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta meditarla, porque he escuchado muchos
que dicen que son creyentes, que son discípulos de Jesús, pero dicen que no les gusta estudiar la palabra. ¿Cómo van a conocer a Jesús? Amén. ¿Cómo van a saber quién es? Acuérdate, los discípulos no nos describieron a Jesús físicamente, porque eso no era la idea de que ellos describieran a Jesús físicamente, aunque ellos caminaron con él. Pero lo que ellos querían es que conocieran, porque es la voluntad del Padre, recuerda, todo lo que hicieron es la voluntad de Jesús, que lo conociéramos de una manera espiritual, de una manera por fe, por el Espíritu, no físico. Por eso nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros no miramos imágenes, no tenemos imágenes en qué mirar, porque nosotros seguimos a Jesús por fe a través de su palabra, ¿okay? Para que no seamos engañados y desviados viéndonos atrás imágenes. ¿Okay? Por ahí pintan a Jesús de muchas maneras. Jesús no quiere ir a eso, no es la voluntad del Padre ni la voluntad de Jesús que siguiéramos atrás imágenes, que pusiéramos imágenes aquí, imágenes allá, no. Por el Espíritu, por su palabra. Esa es la única manera que un discípulo de Jesús conoce a Jesús, es a través de su palabra. Por eso también nos dice que nosotros somos carta leída para los hombres. Los hombres tienen que ver a Jesús en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en lo que hacemos. Ahí las personas se van a dar cuenta de que somos discípulos de Jesús. Jesús también dijo que la manera que las personas podían saber que éramos sus discípulos es que los amáramos unos a otros. Amén. Aleluya. El amor que los tengamos uno a otro es si le tenemos amor a Jesús y a su palabra. Si amamos a Jesús y a su palabra, que seguimos su palabra, la guardamos. Amén. La aplicamos en nuestro diario vivir. Amén. Es a través de la palabra. Amén. Amén. Podemos tener muchas visiones. He tenido muchas visiones y encuentros con el Señor, como lo dicen. He tenido muchos de esos sueños. Pero lo más importante es que estemos fundamentados, establecidos en su palabra. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Sí, no estoy negando la visión, no estoy negando los sueños que vienen de Dios. Pero lo importante que habla aquí la palabra de Dios es que nosotros estemos establecidos en su palabra. Que no, si estamos establecidos en la palabra, no podemos ser movidos, engañados, manipulados, amén, extraviados. Okay. Por eso es importante, hermano y hermana, que estar establecidos en la palabra de Dios. Eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús. Él guarda su palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hay que guardar la palabra que Jesús nos ha enseñado. Hay que guardarla, hay que aplicarla y enseñarle a otros lo que hemos aprendido de nuestro Maestro. Y hacer discípulos para Él, no para nosotros. Amén. Pablo dijo, sé imitador de mí, porque yo imito a Jesús. Amén. Y tenemos que llegar todos a ese lugar de que podamos decirle a alguien, sé imitador de mí porque yo imito a Jesús. Todos tenemos que guiar a las personas hacia Jesús. Amén. Por eso tenemos que guiar a las personas a la palabra, a la Biblia, a la enseñanza de Jesús. Okay. Guiarla a ella. Exhortar a los que estudien la palabra de Dios día y noche, que la mediten y la apliquen. Eso es hacer discípulos a través de la palabra de Dios. No puedes hacer discípulos para Jesús si no le enseñas su palabra. Su palabra, su verdad, su doctrina, no otra doctrina. Recuerda que Pablo dijo, si viene alguien de nosotros, o cualquier otro ángel con otra doctrina que no la de Cristo, ni lo reciba. Amén.
Gloria a Dios. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque eso no están llevando a las personas hacia Jesús. No están haciendo discípulos. Si están haciendo discípulos es para ellos, no para Jesús, como muchos lo hacen. Están haciendo discípulos para ellos y no para Jesús. Por eso hay mucha manipulación, hay mucho engaño, no se enseña la verdad. Pero nosotros, los verdaderos discípulos de Jesús, guardamos su palabra y le enseñamos a otros la palabra de Jesús. Todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Como dijo Pablo, yo enseño todo el consejo de la palabra de Dios. No guardo nada. Aleluya. Lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros si somos verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Si somos los discípulos disciplinados que seguimos a nuestro maestro y su enseñanza, la aprendemos, la vivimos y la enseñamos a otros. Amén. Para que sigan a Jesús, para que también ellos se constituyan en los verdaderos discípulos de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Me recuerdo cuando una vez que yo pertenecía a una iglesia y la esposa del pastor, ella tenía su ministerio, me dice, Enrique, tú tienes un llamado del Señor. Pero recuerda, lo más importante es la palabra de Dios. Estúdiala, medítala. Es no necesario que el llamado esté, sí, el llamado está bien, pero el llamado no se puede desarrollar si no estudiamos la palabra de Dios. Porque el llamado es para que sigamos a Cristo y le sirvamos a Él. ¿Cómo le vamos a servir a Jesús? ¿Cómo le vamos a servir al Padre si no conocemos su palabra? Si no la amamos, si no la meditamos, si no la aplicamos. Tampoco podemos vivir de visiones y sueños. Y esto me lleva a contarle algo que un hombre de Dios, que ahora no está con nosotros más aquí en la tierra, él dio un testimonio de que por varios días en su casa, que escuchaba unas canciones como ángel, un coro de ángeles, y él contento y quería seguirlo, eso y todo. Y él feliz y hasta le contó a la esposa lo que estaba sucediendo cada mañana que se levantaba. Y que la mujer le había dicho, cuidado, cuidado. Y sí, porque la esposa le dijo, cuidado, porque él está más interesado en cada mañana levantarse a escuchar esas voces, esas canciones, esos coros, que orar y estudiar la palabra. Y dice el hombre de Dios que lo que está sucediendo, no sé cómo se dio cuenta él, de que el enemigo estaba creando todo eso para sacarlo de la oración y el estudio de la palabra, para desviarlo del propósito de Dios, para llevarlo nomás que tuviera toda la mañana buscando esos sonidos y después enseñarle a otro esos sonidos, en vez de estar enfocado en lo que la voluntad de Dios que le había dado a él. ¿Y por qué él compartió esa historia? Porque no quería que nadie se desviara, porque el enemigo puede usar muchas cosas. La palabra nos dice que el enemigo, el diablo, Satanás, se hace pasar como ángel de luz. ¿Sí ve? Ese era Satanás, ese era su demonio, no eran ángeles de Dios. Si ese hombre de Dios casi es engañado completamente, cualquiera puede ser engañado. La palabra de Dios nos dice que hasta los elegidos pueden ser engañados. Okay. Y que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si no estamos establecidos en la palabra de Dios, cualquiera de nosotros puede ser devorado. El enemigo tiene muchos trucos bajo su manga. Y el que no está establecido en la palabra de Dios puede ser engañado, puede ser desviado, puede ser sacado completamente. Por eso es importante
Está establecido en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y yo nunca me olvido del consejo que me dio esa mujer de Dios y de ese testimonio que dio ese hombre de Dios, porque yo lo admiraba mucho. Y el enemigo casi lo saca. Así dijo él, el enemigo casi me saca, casi me desvía. Y tú de pronto dices, yo soy muy fuerte. Cuidado. Está establecido en la palabra de Dios. Tú no eres los que están corriendo aquí y acá por escuchar una palabra que te cosquille las orejas. Si eres uno de esos, no estás establecido en la palabra de Dios. Y déjame decirte algo del Señor. El Señor quiere que tú estés establecido en su palabra, en su verdad. Para que nada te mueva, ni necesidad, ni persecuciones, ni nada te mueva. Por eso quiere que tú estés establecido como un verdadero discípulo en su palabra, para que no seas movido, para que no seas movida. Aleluya. Miremos en Juan 14, en el versículo 15. Y nos dice la palabra de Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Guardas mis mandamientos. Y sabemos que el amar a Jesús es obediencia. Eso es lo que quiere decir guardar. No solo guardar como empacarlo y tenerlo dentro, pero no usarlo. Es obediencia, practicarlo. Guardas mis mandamientos. Okay. Para amar al Padre, para amar a Jesús, tenemos que ser obedientes. Y obediente a su voluntad que ya es revelada a través de su palabra y a los que nos comunica Él por su Espíritu. Y lo que nos comunica Él a través de su Espíritu, personalmente, tiene que estar conforme a su palabra. Ha conocido muchos creyentes que ya está, el enemigo lo ha sacado del camino. Porque se han ido atrás de cuentos que nomás quiero ver, quiero sentir, y están que hoy siento esto, siento lo otro, veo lo otro. El enemigo puede hacer esas cosas. Por eso es que está establecido en la palabra de Dios para no ser engañado, hermanos y hermanas. Si tú eres verdadero discípulo de Jesús, tienes que amar su palabra. Y amar su palabra quiere decir, tú la estudias, como dice Él, día y noche, y la meditas y la aplicas. Porque eso hacen los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús guardan su palabra. La aman. Obedecer a Jesús es la evidencia que somos sus verdaderos discípulos. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que verdaderamente somos sus discípulos. Que amamos su palabra. Que no decimos como otros, yo no quiero oír tanta palabra. Si tú no quieres oír tantas palabras, tú no eres verdadero discípulo de Jesús. Porque debías amar la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Debías de estar feliz de escucharla en todo momento. Que eso hacen los verdaderos discípulos de Jesús. Aman su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. No andando corriendo para aquí, para allá, para que te digan profecías falsas. Que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchos se han desviado por eso. Gloria a Dios. Ama la palabra de Jesús, estúdiala, medítala, aplícala. Eso hacen los verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Guardan su palabra, aman su palabra
Como dice Jesús, si me amas, guardas mis mandamientos, que es su palabra. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Jesús, que es la misma palabra del Padre, porque Jesús dijo, la palabra que yo hablo es la palabra del Padre. Si Jesús nunca dijo algo que no estaba de acuerdo con el Señor, con el Padre. Nunca. Por eso el que es verdadero discípulo de Jesús ama la palabra de Jesús y le enseña a otro que la ame. No enseña nada contrario a la verdad. Nada contrario a la verdad. Todo lo que enseña es conforme a la verdad. Todo lo que comparte es conforme a la verdad. Y el verdadero discípulo de Jesús tiene un parecido a Jesús. No físico, pero en el espíritu. Amén. En palabra, en conducta, en poder, en unción. Y los verdaderos discípulos de Jesús se conocen entre ellos. Y cuando abren la boca solo hablan verdad. No hay engaño en la boca de ellos. No hay ningún engaño. Y los verdaderos discípulos de Jesús no están interesados en gloria de hombre, pero en la gloria de Dios. Pero sí en la gloria de Dios. Sí en siempre darle gloria a Dios. Esos hicieron los discípulos de Jesús. Ellos vivieron para la gloria de Jesús. Ellos no buscaron la gloria de los hombres. Un verdadero discípulo de Jesús no busca la gloria personal. La palabra de Dios nos dice que la gloria de los hombres no es gloria. Entonces, ¿para qué buscamos la gloria de los hombres? Y tampoco buscamos recompensa aquí en la tierra, porque Jesús ya dijo que nuestra recompensa está en los cielos. El verdadero discípulo de Jesús, ¿qué hace? No está buscando recompensa aquí en la tierra. No está buscando gloria aquí en la tierra. Porque él sabe dónde está su recompensa y de dónde viene su gloria. Los verdaderos discípulos de Jesús tú no los puedes engañar, tú no los puedes controlar, tú no los puedes manipular, porque están establecidos en la verdad y solo viven para la gloria de Jesús. Y guardan su palabra, y están firmes en su palabra, a pesar de las persecuciones adentro y afuera. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor te está hablando. Siempre su gracia está disponible cuando decidimos hacer su voluntad, seguirlo, vivir de acuerdo con su palabra. ¿Ven? Sigamos leyendo aquí en Juan 14 y miremos el versículo 21. Amén. Vamos juntos, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos, el que lo guarda, el que lo tiene en el corazón, ¿cierto? Que lo ha recibido. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es el verdadero discípulo de Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Entonces si hay una manifestación de Jesús en la vida del verdadero discípulo que guarda la palabra de Jesús, hay una manifestación de Jesús que se manifiesta con su poder, con su gloria, con su unción, con todo eso se manifiesta en esa mujer, en ese hombre que guarda las palabras de Jesús, que es un verdadero discípulo o discípula. Hay una manifestación de Jesús. Jesús se manifiesta con su gloria, con su poder. Todo lugar, Jesús va con ellos, respaldándolo en todo lo que hace. Amén. Para su gloria, recuerde, para su gloria, no para la gloria de los hombres. Jesús solo respalda lo que es de él.
lo que le trae gloria a Él. Sí vamos a tener oposiciones, porque Jesús dijo que vamos a tener tribulaciones, oposiciones, pero eso no significa que no está con nosotros. Porque Él va a estar con nosotros, siempre. Dios ya dijo que va a estar con nosotros siempre. Y más si estamos haciendo su voluntad, si lo estamos siguiendo a Él, si estamos guardando su palabra. Va a estar ahí con nosotros, siempre guiándonos a través de su Espíritu, para que sigamos dando fruto, fruto que traen gloria al Padre y a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay que establecerse la palabra de Dios. ¿Okay? Si ese hombre de Dios, que yo sé que era un hombre de Dios fuerte en el Señor, el enemigo por poco lo engaña. Y dice que pasaron varios días. Varios días. Ok. Varios días pasaron. Ten cuidado. No digas soy muy fuerte. Está establecido en la palabra de que nadie te mueve, no una nueva doctrina viene por ahí, sales corriendo atrás de esas nuevas doctrinas. Estás poniendo pero a la palabra de Dios. Es un indicativo de que uno está establecido en la verdad si está poniendo pero a la palabra de Dios. Si tú escuchas a un creyente, pero, es un indicativo que esa persona no está establecido en la verdad. Porque nada, ni nuestras circunstancias adversas van a cambiar la verdad de la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús son un vivo ejemplo. Todo lo que ellos pasaron, las persecuciones, las cárceles, todo, ellos estuvieron establecidos en la verdad y no la cambiaron. Al principio de la iglesia, cuando querían que los discípulos de Jesús pararan a Pedro, a Juan, lo pusieron en prisión y le dijeron de que no predicaran en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Allá ustedes, porque nosotros obedecemos a Dios, no a ustedes, y seguiremos predicando en el nombre de Jesús. Hagan lo que tienen que hacer. Estoy parafraseando. Tú puedes decir eso en medio de persecuciones, tus amigos, tu familia, hasta de los que dicen llamarse creyentes, y pararte firme y decir, yo creo en la palabra de Dios, yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios y yo voy a declarar la palabra de Dios, pase lo que me pase. No me moverán, no me harán cambiar mi mente, mi pensamiento. Ya estoy convencido, ya estoy persuadido de que esta es la verdad. Como dijo Pablo, yo estoy persuadido. O sea, si tú estás persuadido que esta es la verdad, la palabra de Dios que está escrita, nadie te puede persuadir a otra cosa. Nadie te puede llevar a otra cosa. Vamos a Juan capítulo 8, veamos el versículo 31 y 32. Nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Permanecer, ¿cómo permanecemos en Jesús? Si nosotros recibimos su palabra, la guardamos o la aplicamos, la enseñamos, la compartimos, estamos permaneciendo en Jesús, estamos caminando con Él. Okay. Aleluya. Dice, y conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Quién? Jesús es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Entonces, a través de su palabra conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Cuando los discípulos dijeron a Jesús, Jesús muéstranos al Padre, Jesús le dijo, hace tiempo está conmigo y no conocer al Padre. Si me ve a mí, está viendo al Padre. Oh, gloria a Dios. Amén. Que las personas puedan ver a Jesús a través de nosotros. Porque nosotros somos sus representantes aquí en la tierra, nosotros somos sus embajadores. Y Jesús quiere manifestarse en nuestra vida y a través de nuestras vidas.
Pero para que Jesús se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, tenemos que estar establecidos en su palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos que estar establecidos en su palabra. Tenemos que ser unos seguidores disciplinados, unos discípulos que guardan su palabra, que la manifiestan, que son unas cartas leídas por el hombre. Entonces, si caminamos de esa manera, lo conocemos a Él y conocemos la verdad y somos libres de todo engaño, de manipulaciones. Somos libres de que el mundo, el sistema de este mundo nos atrape, nos convenza, nos engañe, nos embruje, nos hechice. Si estamos establecidos en la verdad de Jesús. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad hace libre a un hombre. La verdad de la palabra de Jesús. La verdad de Jesús. Amén. Y para ser discípulo de Jesús sabemos que primero tú tienes que entregar, las personas tienen que entregar su corazón a Jesús y reconocer que es un pecador y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a pagar por los pecados de los hombres. Tú recibes a Jesús, naces de nuevo, eres una nueva criatura y de ahí en adelante eres un discípulo de Jesús que tiene que guardar su palabra. Aleluya. Seguir su enseñanza, compartirlas con otro. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Libre. Hay libertad en Jesús. Hay libertad en conocer la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tú no conoces a Jesús en cuentos. Tú conoces a Jesús a través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Que hay que lo quiero ver. Tú ves a Jesús en su palabra. Que Señor te quiero ver. Bueno, tú conoces a Jesús a través de su palabra. Tú ves a Jesús a través de su palabra. Así conoces a Jesús. Así ves a Jesús. Y se lo dice una persona que ha tenido muchas visiones y encuentros supernaturales, sueños, visiones. Te lo dice. Establécete en la palabra, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Jesús. Y si los discípulos de Jesús estuvieran aquí caminando con nosotros, Pablo, Pedro, todos ellos te dirían lo mismo: establécete en la verdad, establécete en la palabra. Así como me dijo esa mujer de Dios: Enrique, tú tienes el llamado de Dios, pero establécete en la palabra. Y era mi comienzo cuando el Señor me había llamado. Ella pudo ver el llamado de Dios en mi vida. Yo ya sabía, pero no le había comunicado eso a ellos, porque estaba nueva en esa iglesia. Pero ella pudo verlo, esa mujer de Dios: establécete en la palabra. Y eso es lo que me dice el Espíritu de Dios cada rato, todo momento: no te separes de mi palabra. Por eso solo enseño la palabra de Dios. Podía yo contarle a usted, pararme aquí a contarle todas las visiones que he tenido, los encuentros que he tenido, manifestaciones angelicales, todas esas cosas voy a contar. Pero cada cosa tiene su lugar. Pero lo más importante es que yo comunique, comparta con ustedes la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. ¿Okay? Hay unos que andan contando visiones y sueños para llamar la atención sobre ellos, para que digan que son muy espirituales. Y otros que inventan cosas. Pero de todas maneras lo están haciendo para llamar la atención hacia ellos, para que crean que son muy espirituales, pero no están llevando a las personas a Cristo, que sean verdaderos discípulos de Cristo. Aleluya. Nuestro Señor Jesús llamó a sus discípulos y los envió, lo que nosotros llamamos la gran comisión o la comisión.
Y mire lo que le dijo cuando Él lo envió. Amén. En Marcos 16, capítulo 16, comencemos en el versículo 15, le dice el Señor a sus discípulos. Y les dijo, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Amén. El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La palabra de Dios. Aleluya. La doctrina de Jesús, las buenas nuevas. Eso es lo que le digo. Y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo. Y siguió, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, para el que no creye será condenado. Pero primero que había que hacer, predicar el evangelio, la palabra de Dios, compartirla. Si no se predica la palabra de Dios, no hay salvación. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Si ve todo esto, pero primero había que predicar el evangelio. Primero había que predicar la verdad. Primero había que predicar la palabra para que se dieran todas esas cosas. Él mandó a sus discípulos. Tú eres discípulo de Jesús, tú eres verdadero discípulo de Jesús. Tienes que ir a predicar el evangelio. Yo no estoy diciendo que vas a diferentes ciudades, a diferentes partes del mundo. Si el Señor te ha mandado, no vayas, pero en tu diario vivir hay oportunidades, ventanas de oportunidades que podemos compartir la palabra de Dios con otras personas. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, siempre va a haber una oportunidad. Siempre va a haber una ventana de oportunidad para que compartamos con otros la verdad de Jesús. Amén. ¿Y por qué compartimos la palabra de Jesús? Porque lo amamos. Y si lo amamos a Él, amamos su palabra. Y si somos sus discípulos, guardamos su palabra y la compartimos con otros y la vivimos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Que el amor por Jesús sea tan grande en tu vida hoy más que ayer y que guarde sus palabras y las comparte con otros. Bendiciones.